El día de ayer, domingo 9 de mayo, creo que fue un día donde eso que llama el coronel Velasco el relativismo cultural y ético hizo espuma. Hizo espuma porque ese enfrentamiento, o mejor, ese avaleo del que fueron víctimas los indígenas, y digo avaleo del que fueron víctimas porque si hubiera habido un enfrentamiento, como mínimo habría habido un herido por parte de la población que supuestamente estaba en enfrentamiento. Pero la información oficial es que hay 12 indígenas heridos, y esta información no es de medios. Ayer la escuchamos directamente de parte de los mayores de la minga indígena en la Universidad del Valle. Y hay informe del Valle Elí. O sea que no estamos dando información mediada, es información directa. Pero decía que ayer hizo espuma el relativismo cultural y ético porque pareciera que toda esta oda de desinformación o de media información o de falsas verdades o falsas mentiras o medias verdades o medias mentiras que se riegan por todas partes, logró el estallido que supone poner en su sitio a quienes no se considera son de aquí o deben hacer estas protestas. Me explico. El señor alcalde de la ciudad de Cali ayer prácticamente echó de la ciudad a la minga indígena. Yo no sé si constitucionalmente el alcalde puede hacer eso. Yo me temo que no. Mi sentido común me dice que ningún gobernante puede decirle a ningún colombiano que no puede incursionar en cualquier parte del territorio nacional. El argumento del alcalde y de quienes hablan desde algunos sectores de opiniones es que los indígenas vinieron aquí a revolcar, a hacer daños, a hacer, decían ellos, requisas, a cobrar peajes, a maltratar a la gente. Y yo tengo que decirlo como periodista, tengo que decirlo como ciudadano que vive aquí en la ciudad de Cali. Primero, no creo que los indígenas hayan disparado. En segundo lugar, por su filosofía y por su manera de enfrentar, llamémoslo, la protesta social. En segundo lugar, los indígenas no están haciendo esculques agresivos. Ellos están cuidando y cuidándose, porque un carro, y ya lo hemos visto, y yo fui testigo presencial de que en Siloé hubo que requisar ambulancias en esta semana porque en las ambulancias estaban infiltrando civiles que después daban bala. Entonces cualquier carro hay que revisarlo si hay un punto de bloqueo antes de que no vaya a ocurrir que vía ese carro pasen cosas más graves. Creo también que se han hecho acuerdos humanitarios para corredor de alimentos, corredor de gasolina, de combustibles y para tránsito de personas. Pero miren ustedes, los jóvenes de Sameco ya han dicho claramente, abrieron un corredor para que entrara combustible a la ciudad de Cali y el combustible pasó desde Yumbo hasta Ciudad Jardín. No se paró en ninguna estación de servicio del intermedio de la ciudad. ¿Cómo hay que leer eso? Entonces, ¿los acuerdos humanitarios son para la ciudad o para un sector de la ciudad? Y eso hay que decirlo claramente, aunque suene maluco para mucha gente. Otro ejemplo, una persona que vive en el Castillo y que fue testiga de los hechos ayer en la Panamericana, en la zona del Castillo, explica en redes sociales que la chiva no entró, sino que alguien de la chiva se bajó en la zona del Castillo a llevar, parece ser, unos alimentos a un familiar que vive allí. Y en el momento en que algunos miembros de la comunidad vieron a la chiva estacionada en el Castillo, inmediatamente salieron agresivos y alborotaron las emociones y el miedo, el pánico, y ahí comenzó la chispa de lo que se vendió después como que los indígenas estaban entrando a este tipo de urbanizaciones. Con esto lo que quiero insistir es que el problema no es solamente del régimen, el problema no es solamente del alto gobierno y de las fuerzas militares y de la policía. El tema está en esa violencia acantonada
aquí adentro de nosotros. Y está en ese relativismo cultural y ético según el cual si yo soy de clase media, alta o alta, yo presumo de entrada que quien viene a manifestarse es un delincuente o es un guerrillero o es un subversivo. Y yo me siento con la autoridad de exigirle a las fuerzas policivas y militares que me cubra a mí, que estoy bien establecido, porque la chusma está alterando mi estabilidad. Pero no me siento yo mismo corresponsable por acción o por omisión de este estado de cosas. Y yo vuelvo a repetir, y ayer se lo dije a alguien que le entrevisté en Ciudad Jardín. Él ponía el ejemplo de que el alcalde se había gastado 22 mil millones de pesos en diciembre y que eso era una plata de corrupción. Y yo le decía, pero es que el alcalde o el gobierno no se los gastó metiéndolo al bolsillo él. El alcalde o quien haya hecho eso, hizo esos negocios con muchos llamados empresarios, gente bien, gente decente, gente de la Cali que se considera con libertad para hacer negocios. ¿Y la corrupción es solo de un lado? La corrupción es de los dos lados. Como decía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿quién peca más? ¿El que paga por la peca o el que peca por pagar? Y eso, ese relativismo cultural y ético es el que hoy tiene a la Cali ciudadana enfrentada. Ya no es solamente un problema de los militares y de los civiles. Ya vimos un video al principio del programa donde personas de civil se bajan o se encuentran con carros Toyota. Ahí los vimos. No son Cincas ni Renault 4. Entonces sí, admitamos que hay mucha gente acomodada, que legítimamente ha acumulado un capital, que legítimamente tiene un patrimonio, que legítimamente pide defenderlo y tiene derecho a defenderlo, pero también estoy seguro que esas personas tienen la disposición de abrirse a encontrar espacios. El problema es que al lado de ellos hay mucho nuevo rico, mucho falso empresario, mucho falso profesional, mucho lavador de dinero mal habido, mucho encantador de serpientes que lo que ha hecho es horadar la moral pública y horadar el concepto de servicio público en el funcionariado de los gobiernos a todos los niveles para mantener este estado de latrocinio que solo los beneficia a ellos. No podemos caer en la trampa de ahora hacer una vida entre ciudadanos paramilitares y ciudadanos víctimas del paramilitarismo ciudadano. Ese es el desafío. Y yo le hago un llamado a los empresarios caleños, a los empresarios vallecaucanos. Vuelvo a hacerle un llamado a la Iglesia Católica en cabeza de Monseñor Darío de Jesús Monsalve. Sé que han estado trabajando muy activamente en los corredores humanitarios, pero además de traer los corredores humanitarios, Darío de Jesús Monsalve, Monseñor de Cali, pronúnciese, por favor, pronúnciese. Están matando a la gente aquí en Cali. Y ahora ya el alcalde se siente y desparpajadamente le dice al consejero mayor de la minga indígena del CRI, váyase de la ciudad. ¿A dónde estamos llegando? Necesitamos otro tipo de actitud ciudadana, porque si no, lo fácil es que los empresarios nos dejemos convertir en parte del conflicto porque queremos quedar bien con el gobierno y con las fuerzas del régimen. Y entonces empresarios entregando hoteles, entregando restaurantes, entregando suministros a las fuerzas de seguridad, pero no entregándole ni queriendo escuchar a los manifestantes de las barriadas urbanas y de los corregimientos que están pidiendo a gritos, queremos que la cancha la equilibre. Eso es todo lo que al final la gente está pidiendo. Piénselo, si quiere más bien guerra o si jugamos por encontrar mecanismos de concertación y de paz social. Buenos días.